bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de rectas y curvos. Vamos a ver cuáles son aquellas líneas que nosotros podemos encontrar en rectas o curvos. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro, ¿verdad? Bien, vamos a ver cuáles son las líneas curvas. Primeramente, nos dice que pueden ser abiertas o cerradas, es decir, vemos aquí dos ejemplos que dice líneas curvas abiertas, líneas curvas cerradas. ¿Qué más nos dice? Hay muchos tipos de onduladas, espirales, parábola, elipse, óvalo, entre otros. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo que en lo que son las líneas curvas abiertas no hay una figura como tal. Vemos algunos espirales, algún zigzag, pero no formamos ninguna figura. En cambio, en lo que son las líneas curvas cerradas, podemos armar algunos dibujos, ¿verdad? Por ejemplo, un corazón, una nube, la luna, un infinito, y nos damos cuenta que en lo que son las líneas curvas cerradas, pues nos están dando ejemplos de algunas imágenes que nosotros podemos formar con estas líneas, ¿verdad? Es lo que son las líneas curvas. Ahora vamos con lo que son las líneas poligonales. ¿Cuáles son esas líneas poligonales? Y vemos aquí dos ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, nos dicen pueden recibir otros nombres como quebradas. La diferencia entre una línea poligonal cerrada y un poligonal es que este último también está formado por sus interiores o su interior. Por ejemplo, aquí nos dice líneas poligonales abiertas. Nuevamente, si ustedes se ven o se dan cuenta en estas imágenes, en el ejemplo, nos está diciendo que las líneas poligonales son aquellas que son rectas, pero que no forman ninguna figura nuevamente. Aquí en estas pequeñas letras dice, coloquialmente las líneas rectas se le llaman rayas, es decir, que no tenemos ninguna imagen en concreto, ¿verdad? O simplemente rectas, así le podemos decir rayas o rectas. ¿Por qué? Porque no nos dan ninguna imagen o ningún dibujo. A diferencia de las líneas poligonales cerradas, nuevamente podemos ver que nos otorgan unas imágenes, por ejemplo, un cuadrado, una cruz, una estrella. Y pues prácticamente nos está dando la oportunidad de formar nuevamente algunas figuras con estas líneas poligonales que son las cerradas, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué más nos dicen estas líneas. Recuerden que también tenemos una parte que son líneas mixtas, es decir, que hacemos la variación entre diferentes líneas como son las abiertas o también las cerradas. Podemos ver aquí una breve descripción y nos dice que aquellas líneas mixtas pueden ser abiertas o cerradas, que es el ejemplo que tenemos aquí. Sin embargo, nos da una pequeña imagen o podemos formar, como en este caso, tenemos ahora sí que un recipiente, podemos formar un vaso, solamente hay que trazar nuevamente una línea, ¿verdad? En lo que es una línea o una raya, como decíamos anteriormente, podemos manejarlo, pero también podemos utilizar una línea mixta cerrada, es decir, vamos a hacer la conjugación de varias líneas para formar una figura. También nos dice que son una mezcla de líneas curvas y poligonales, es decir, que ya vamos a estar utilizando las abiertas y las cerradas para formar un dibujo, ¿verdad? O una imagen. Y por último nos dice que en las líneas mixtas no hay tipos específicos, es decir, que nosotros podemos utilizar diversas líneas o rayas, como decíamos que normalmente nosotros lo manejamos, para formar un objeto o un dibujo. ¿Qué vamos a ver? Ahorita lo que sigue es un ejemplo de aquellas líneas en las que nosotros podemos utilizar y crear una imagen como la tenemos en este ejemplo que yo les puse. Dice, ¿qué figuras puedo formar con las líneas rectas y curvas? Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, nosotros aquí ya tenemos algunas figuras. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tenemos aquí un cuadro de
dividido en 4 partes, es decir, que cada una de las partes ahora sí que le corresponde a una imagen que tenemos aquí. Pero ¿cómo voy a saber? Tenemos una descripción que nos dice lados rectos. Dentro de todas estas figuras vamos a buscar todas aquellas que tienen un lado recto. ¿Cuál será? Tenemos un tambor, una rebanada de sandía, una caja, una barra de chocolate, un xilófono, una paleta, un vaso y un cupcake. ¿Cuáles son aquellas figuras que tienen lados rectos? Vamos a identificarlos. Lados rectos, a ver, entonces vemos que la barra de chocolate tiene lados rectos, ¿verdad? Voy a colocar primera imagen. ¿Qué otra imagen tiene estos lados rectos? Vemos aquí que la caja, ¿verdad? Ponemos la caja. Buscamos otra que tenga lados rectos, puede ser el xilófono, que también tiene algunos lados curvos, ¿verdad? ¿Qué otro objeto podemos poner ahí? El vaso también. Recuerden que tenemos también algunas líneas mixtas, ¿verdad? Que pueden ser combinadas con las rectas y los curvos, ¿verdad? O las curvos. ¿Qué más podemos? Ahora vamos a poner, voy a colocar aquí la sandía porque tiene unos lados rectos, pero también recuerden que la sandía tiene lados curvos. Ahora sí, como yo ya coloqué lo que son los lados rectos, ahora voy por los curvos y pongo aquí el tambor. ¿Qué más? La paleta. ¿Qué otra cosa? El cupcake. Vamos a colocarlo a donde corresponde. Y el vaso, ¿verdad? Vamos a colocarlo en el área correspondiente. Y es así como queda formada mi cuadro de lados rectos y lados curvos. Si ustedes se dan cuenta, dentro de todas estas figuras también podemos encontrar algunas líneas mixtas, puesto que se forman nuevas figuras de todas estas líneas que nosotros hemos estado trabajando, ¿verdad? Bien, es así como queda nuestro ejemplo. Recuerden que los ejemplos los utilizamos para que tú puedas realizar tu actividad. ¿Qué vamos a llevar de tarea? De tarea nos dice que vamos a realizar esta actividad. ¿Qué voy a hacer dentro de esta actividad? Dice, recorta las imágenes y pégalas en el espacio que corresponda según sus lados rectos o curvos. Si nosotros ya vimos un ejemplo de cómo dividir, nosotros tenemos aquí una plantilla de algunas imágenes. ¿Qué vamos a hacer? Me está diciendo que voy a recortar y voy a ubicar cada uno en el espacio que le corresponde. Es lo que vamos a llevar de tarea. Recuerda que cada imagen tú la puedes pintar del color que a ti más te agrade. Es todo de la actividad del día de hoy. Recuerda que vamos a estar trabajando con matemáticas y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente clase.